Y el Señor nos habla así en su palabra: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y la pregunta que siempre muchas personas se hacen es: ¿por qué la iglesia debe enseñar acerca del dinero y la finanza? Es una pregunta muy común porque hay muchas personas que creen que el dinero no tiene nada que ver con lo espiritual. Y eso es una gran equivocación. En realidad el dinero tiene mucho que ver con lo espiritual, con nuestras vidas en la esfera espiritual. Algunas personas responderían de que es porque los pastores quieren sacarle la plata y que algunos tontos los escuchan y les creen. Bueno, en realidad hay mucha gente que piensa así. Desgraciadamente, diría yo, para su propia condenación. Y es verdad de que hay gente de que enseña de una forma errónea, a los cuales no podría yo llamar pastores del Señor, porque enseñas cosas totalmente fuera del contexto bíblico y por lo tanto alejado de lo que es la voluntad de Dios, y hacen desviar a las personas en el verdadero propósito de Dios con respecto a las finanzas. Estas personas tendrán su propio juicio. Ellos tendrán su tema con Dios en algún momento dado, porque Dios les pedirá cuentas a ellos. Pero hay algo que debemos tener claro: la actitud de esas personas, esos falsos maestros que enseñan cosas equivocadas sobre la Biblia, no nos exime a nosotros, no nos justifica de violar los principios de Dios dados en su palabra. Y en eso la palabra de Dios es claro con respecto a las finanzas. Y no importa si hay otras personas que actúan mal, eso no nos autoriza a dejar de cumplir los principios. Y el hecho de que haya personas que prediquen de una manera errónea y haya otras personas que agarren eso como justificación para alejarse de Dios, para alejarse de la iglesia y para alejarse de los principios de Dios con respecto a la finanza, muestra perfectamente de que esa actitud externa es una consecuencia de lo que tiene la persona en el interior. La actitud externa de las personas hacia el dinero en realidad muestra la condición interna en el corazón de cada persona. ¿Sabe? Esas actitudes de nosotros con respecto a las finanzas, al dinero y su mal manejo es un factor muy impactante en los conflictos en los matrimonios y las familias. Una de las causas principales de divorcio es el mal manejo del dinero. Las parejas se divorcian porque comienza con un tema de discusión con respecto a la plata. Hay familias que se destruyen. Hay hermanos que se odian y en algunos casos han llegado a atentar contra la vida de otros hermanos. ¿Sabe? Nosotros hace 2 años atrás, trajimos varios conferencistas sobre el tema de empresas familiares. ¿Y por qué lo hicimos? Porque entendimos de que el tema de empresas familiares y lo que sucede en el traspaso de generación a generación es un tema del corazón de las personas. ¿Sabe cuáles son las estadísticas? El traspaso a la primera generación, a la heredera, las empresas creadas por el fundador, solamente cuando son traspasadas al primer heredero, a la primera generación, solamente el 25% de las empresas subsisten. Y cuando se traspasa de esa primera generación, de esa segunda generación a la tercera, solo el 5% de las empresas familiares subsisten. Y quedan familias destruidas en su relacionamiento.
y la herencia, el bien, el patrimonio acumulado con gran esfuerzo es totalmente destruido. Por ello es que hay una gran necesidad de confrontar no solamente los aspectos prácticos y numéricos del dinero. La gente muchas veces piensa que es tema de ecuaciones o de flujos de caja, sino debemos entender de que hay aspectos espirituales concernientes al manejo de las finanzas personales. Y Dios en su palabra tiene mucho que hablar y nos habla en el Nuevo Testamento específicamente. En el libro del pastor Craig Hill, Bienes, Riqueza y Dinero, y en el Seminario de Finanzas creado por él, dice de que en el Nuevo Testamento hay 215 versículos que hablan sobre la fe y 218 versículos en el Nuevo Testamento que hablan sobre salvación. Fe y salvación son muy importantes para nosotros como hijos de Dios. Y de cada uno hay un poquito más de 200 versículos hablando en el Nuevo Testamento sobre eso. ¿Y sabe cuántos hay sobre finanzas y el manejo del dinero? 2084 versículos en el Nuevo Testamento. De las 38 parábolas de nuestro Señor Jesucristo, 16 hablan del tema de dinero. La pregunta es ¿por qué? Y nuestro Señor Jesucristo nos responde muy claramente en Mateo 6:21. Mateo 6:21 dice el Señor: porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. O sea que el dinero es un asunto del corazón del hombre. Es por esta razón que la iglesia debe hablarlo. Y debe hablarlo seguido, porque en el oír y el oír la palabra se tiene fe. En meditar en ella se crece la fe. Y porque siempre en la iglesia vienen miembros nuevos y hay que volver a hablar de esto. ¿Sabe? Nuestro aprendizaje con la Biblia no termina cuando la leíste la primera vez toda la Biblia. No termina ahí. Hay que leer toda la vida la Biblia. Y hay que enseñar toda la vida la Biblia. Entonces en este ciclo de enseñanza vamos a abordar específicamente sobre finanzas personales, que es donde las personas tienen su tesoro. Y vamos a colocar el orden bíblico en nuestras finanzas personales. Y usted decidirá si toma ese orden bíblico o no lo toma. Porque siempre es una decisión de cada persona. No es ni debe ser una imposición. La iglesia debe enseñar y la persona debe optar. Y luego de ver el tema de las finanzas personales y ordenarlas según el orden bíblico en nuestra vida, podemos estar preparados para afrontar lo que significan las finanzas corporativas. Y hemos empezado con este versículo de San Juan, que habla de que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Juan 4:24. Aquí nos está hablando tres cosas. Primero, que es necesario adorar en dos ámbitos. Es imperativo hacerlo en dos ámbitos, en dos esferas. No es una opción. Eso es lo que dice Juan 4:24. Es necesario que adoren en espíritu y en verdad. Hay dos esferas que marca el Señor Jesucristo en su palabra, que debemos actuar. Todo lo que hacemos en nuestra vida, día a día, segundo a segundo, es necesario mantener un equilibrio entre la esfera del espíritu y la esfera de la verdad. Todo lo que hacemos debe ser parte de nuestra adoración a Dios. Ahora, definamos lo que es cada esfera de esto. ¿Qué es el lado de la verdad, la esfera de la verdad? Primordialmente son
los principios naturales y no opcionales que debemos cumplir en la realidad natural. ¿Sabe? Los 10 mandamientos, el libro de Levíticos, son mandamientos, no son invitaciones. Dios no nos invita, dice, si te da la gana puedes hacer esto. No, dice, debes hacer esto para que te vaya bien. Debes cumplir los principios de Dios. Son mandatos, no invitaciones. Debemos cumplirlos en la realidad natural, en nuestra vida práctica. Esa es la esfera de lo natural, lo físico y del alma. En el alma está nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones. Esa es la esfera de lo espíritu, de la verdad, de la realidad. Lo natural, lo físico, lo del alma. ¿Qué es el lado del espíritu? La esfera del espíritu es donde está todo lo relacionado con los principios de la esfera espiritual, de nuestro espíritu y nuestra relación íntima con Dios. Es ahí, en esa esfera, donde se libra la batalla espiritual que tenemos todos los días y en cada decisión en nuestra vida. Eso es lo que habla Efesios 6:12. No tenemos lucha contra carne y sangre. Nuestra lucha no es en lo natural verdaderamente, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es la esfera de lo espiritual. Todos necesitamos vivir permanentemente en un equilibrio de acuerdo a los principios establecidos en ambas esferas. Entendiendo que esa esfera natural, la que todos conocemos, lo físico y lo del alma, lo psicológico, las emociones, eso es lo natural. Y esa esfera está envuelta por esta esfera espiritual, que es donde se libran las grandes batallas por nuestras decisiones. Por ejemplo, en la esfera de lo natural, es muy importante para nosotros entender y obedecer el principio de la gravedad, para poder comprender por qué no podemos largarnos de un edificio y pensar que nada va a pasar con nosotros. En la esfera de la verdad podemos, por ejemplo, volar un avión entendiendo y obedeciendo los principios de aerodinámica. Esos son principios en la esfera natural, en la esfera de la verdad. Violar estos principios nos conduce rápidamente a la muerte o a sufrir grave daño. Por otro lado, en la esfera del Espíritu, queremos ser guiados por el Espíritu Santo en lo referente a cuándo y dónde volar un avión, por ejemplo. Hay principios en la economía, oferta y demanda, que debemos de entenderlo perfectamente para manejar nuestras finanzas, especialmente corporativas. Pero la guianza del Espíritu te puede decir dónde vas a invertir. Sería muy peligroso, por ejemplo, volar un avión violando un principio bíblico, o volar un avión sin oír la dirección específica del Espíritu Santo. Y saco este ejemplo porque el otro día fuimos a pasear con un hermano de la iglesia, el hermano Hermes Justiniano y su esposa Gina. Y mientras veníamos, él comenzó a hablar de las habilidades que él tiene dentro de su trabajo, y una de ellas también es pilotar avión. Y me contó una historia muy interesante. Dice que un día le estaba trayendo una gente porque fue a ver unos parques nacionales. Él trabaja en el área de conservación ambiental. Y cuando venía, pasaron por Concepción y él pidió informe meteorológico. Le dijeron que todo estaba bien, pero que habían algunos indicadores que en alguna parte de la ruta podría haber alguna tormenta, pero no le dieron muchos datos sobre ella. Y cuando de repente él siguió volando, comenzó a ver que se negreó el horizonte en la ruta hacia Santa Cruz. Y él dice que sintió algo
Es decir, es mejor que aterrice aquí en Concepción, me vuelva a Concepción, esperemos que pase la tormenta y luego continuamos. Y me dice, cometí un gran error. Le pregunté a los pasajeros qué querían hacer. Y los pasajeros estaban muy apurados porque eran personas de otras partes, tenían que llegar a Santa Cruz, tomar un avión, irse a La Paz, continuar con su agenda para volver a su país. Entonces le dijeron, sigamos nomás, vamos. Y me dice, ese sentimiento seguía, pero le obedecí la voz. Y no pasó 20 minutos que entramos en una tremenda tormenta, donde todos comenzaron de verdad a acordarse que existía Dios por el riesgo, en los vientos, en los rayos, en que se negreó todo el horizonte. Y me dice, gracias a Dios, no pasó a mayores, se sacudió el avión bien fuerte, pero al final llegamos a Santa Cruz. Y me dice, aprendí algo. Nunca más le pregunto a los pasajeros qué debo hacer, sino que debo escuchar lo que yo siento a través de Dios, y si me dice que me queda a dormir en un lado, me voy a quedar a dormir. ¿Sabe? Muchas veces nosotros no entramos en ese equilibrio de manejar las cosas que son de nuestra realidad y también entender lo que sucede en lo espiritual. En el lado de las finanzas, el equilibrio es esencial de tenerlo en cuenta entre esta esfera de la verdad y de lo espiritual. Para mantener ese equilibrio entre estas dos esferas debemos operar en fe, y absolutamente todo lo que hacemos debemos hacerlo en fe, aún lo que comemos. Romanos 14:23 dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Ahora, ¿cómo caminamos por fe en lo relacionado a los principios básicos de la esfera de la verdad? Jesús nos muestra una enseñanza en una parábola. En Lucas 17, versículo 5 al 10. Esto es lo que nos dice la palabra del Señor. Los apóstoles le pidieron una forma, un mecanismo de aumentar su fe. Y dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Y luego sigue diciendo, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no, dice el Señor. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Dos cosas nos muestra el Señor aquí. Primero, que la fe es una semilla. Por eso da el ejemplo del grano de mostaza. Y esa semilla, toda semilla es y debe ser plantada para que la multiplicación llegue. A medida que esta semilla crece y se desarrolla y da fruto, comienza a haber una multiplicación. Ahora, ¿cómo se planta una semilla de fe? Comenzamos a permanecer en la palabra de Dios, vivir en ella, la dejamos que la palabra de Dios moldee nuestros pensamientos, nuestras actitudes, y esa fe crecerá, se desarrollará en nuestros corazones y se multiplicará. Comenzará con ese granito de mostaza, muy chiquitito, que dará un arbusto de mostaza, que dará muchas semillas para volver a ser plantadas, y crecerá más y fructificará
y dará semilla, y la sembrarás, y crecerá, y dará fruto, y se multiplicará, hasta que puedas tener no un arbusto de mostaza, ni un granito de mostaza, sino un bosque de mostaza. Ese es el ejemplo que da el Señor. Pero otra cosa que dice el Señor, con el ejemplo del siervo, es que la fe se obtiene a través de la obediencia y de asumir la responsabilidad a la que somos mandados por el Señor. La fe aumenta cuando un siervo simplemente hace aquello que se le indicó, sin preguntar por qué y para qué, y sin esperar nada a cambio. Reconociendo esa nuestra posición de siervo a través de la obediencia a las instrucciones de nuestro amo, que es nuestro Señor, que ya nos las ha dado en su palabra. ¿Sabe? Pero muchas veces nosotros como cristianos le pedimos a Dios que nos prospere en nuestras finanzas, pero no nos damos cuenta que estamos violando principios básicos bíblicos.